Dios les bendiga en esta preciosa hora. Este tema que voy a compartir con ustedes es conocido y lo hemos escuchado. La mayoría de nosotros hemos escuchado que Jesús calma la tempestad. Y este acontecimiento está descrito en Mateo, en Marcos, en Lucas. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para contarnos esta circunstancia que ellos vivieron con Jesús. Y por ser mencionado por 3 escritores que estuvieron con Cristo, Mateo estuvo con Cristo y Marcos y Lucas fueron investigando los hechos. Esto nos llama la atención, me llama la atención porque es importante y contiene lecciones que pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Lo voy a leer allí en Mateo 8:23. Ahí voy a estar leyendo verso a verso y haciendo los comentarios. Y el verso 8, capítulo 8, versículo 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesucristo dormía, y porque también en los evangelios encontramos que Jesús desde muy temprano en las madrugadas él se levantaba e iba a orar. Y después de orar continuaba su trabajo en el servicio a las personas, sanando enfermos, liberando, inclusive dando de comer, haciendo milagros, y las multitudes seguían a Cristo y todo su tiempo era de servicio. Así que cuando llegaba la noche, la tarde, él ya estaba agotado. Nosotros sabemos de que cuando él le dijo a sus discípulos que entren en una barca, y los discípulos le siguieron, era de noche, pues Marcos en su capítulo 4:35 dice que aquel día cuando llegó la noche, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Y en Mateo 8:24 dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Una tempestad es como una fuerte sacudida o algo agitado fuertemente, como una tormenta. Y esto sucedió en el mar de Galilea. El mar de Galilea es relativamente pequeño, son 21 kilómetros de largo por 11 de ancho, y está 208 metros bajo el mar, y su profundidad llega a 48 metros, y se encuentra rodeado de montañas. Los vientos soplaban con bastante intensidad en las regiones cerca al mar y provocaban violentas e inesperadas tormentas que, agitaban las aguas, y las olas pues se levantaban hasta 7 metros de altura. Y fue en ese momento de la noche cuando estaban pasando al otro lado. Jesús estaba agotado, Jesús estaba durmiendo, y los discípulos están atrapados sorpresivamente por la tormenta, y el peligro era grande. Por lo menos 3 discípulos eran pescadores experimentados, y sin embargo en ese momento tuvieron pánico, tuvieron miedo, porque esto se salía del control. ¿Y qué podemos aprender de estos primeros versículos? Que a pesar de que estemos con Cristo, a pesar de que estemos siguiendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, vamos a pasar tormentas. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en esas circunstancias es de 2 cosas:
que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Así que los servidores de Cristo no están exentos de tormentas durante su servicio. Veamos a los 12 discípulos, ellos estaban en la senda del deber, siguiendo con gran obediencia a Jesús por donde quiera que iba. Diariamente lo asistían en su ministerio y escuchaban su palabra. Ellos creían en Jesús, lo amaban y no se avergonzaban de darlo todo por él. Y sin embargo, esos mismos hombres estaban angustiados en la tempestad y en peligro de ahogarse. Nosotros aprendemos que si somos verdaderos cristianos, no debemos esperar que nuestro viaje al cielo sea muy tranquilo y suave. No debe sorprendernos tener que sufrir como los demás hombres, enfermedades, pérdidas, aflicciones, desengaños. Lo que Dios nos ha prometido es un perdón gratuito, es la salvación, es la gracia, es la gloria al fin de nuestra vida. Pero también nos ha dicho que tendremos aflicciones. Tendremos aflicciones y tenemos que aprender a confiar completamente, aunque nuestra obediencia nos conduzca hacia las tormentas, sean estas enfermedades, persecución u otra cosa. Estamos en esta vida expuestos a sumergirnos en tormentas, y no siempre va a ser por nuestra desobediencia, sino puede ser inclusive siguiendo a Jesús, pasando al otro lado. Así es, querido oyente. De repente nos viene una enfermedad, nos viene una crisis, un accidente, una tempestad que ni siquiera por nuestra mente pasa. Pero esto le pasó también a los discípulos de Cristo. Sigamos leyendo entonces. En el capítulo 8 de Mateo, en su versículo 25, dice así: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Quizás para ellos ya era el final, ya era otra dimensión en donde pensaron que Cristo ya no puede obrar, que la barca se va a hacer pedazos, que van a naufragar. Quién sabe qué pasa por su mente, pero pues al parecer se ha perdido todo el control, toda la fe, y solamente hay desesperación porque todo se ha tornado difícil y ya se están alarmando, ya están ansiosos, ya están turbados, ya no se sabe qué hacer, y es cuando se clama: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Vea, aunque seamos creyentes, aunque seamos pastores, evangelistas, músicos, cantantes, líderes, maestros de la escuela dominical, podemos pasar en ese momento de estar abrumados con grandes temores y así como los discípulos exclamar: Maestro, sálvanos que perecemos. Y vea, escuche lo que dice Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Esta primera palabra que le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Allí vemos que Jesús les habla del peligro de no tener fe, de no tener un poco de fe. Pues sí habían visto milagros, sanidades, liberaciones, sí habían visto el poder de Jesús, pero ¿dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba la fe en ese momento? ¿De qué les servía tener fe si no podían creer en el tiempo de la necesidad? ¿Qué mérito positivo tendría su fe a no ser que la mantuvieran activo en el ejercicio?
Por eso decimos tenemos fe, pero nos tienen que sacudir, nos tienen que venir, nos tienen que enviar una tormenta, un huracán, un tsunami, y puede ser emocional también en nuestro corazón, y es ahí donde sabemos cuánta fe poseemos y si esa fe se mantiene viva, activa, es verdadera, porque es importante que nuestra fe sea probado por diversas tempestades. Así que Jesús le dice esto: porque teméis, hombres de poca fe. Mire, querido oyente, que no les están regañando, no les están reprochando, no les están amenazando con despedirlos a causa de su incredulidad. Nada de eso está pasando. Jesús solamente está tocando un punto importante en la vida de estos seguidores, de estas personas que tienen un propósito, que Dios tiene un propósito para ellos, porque son sus discípulos y era menester que pasaran por esta situación. Entonces, para que les cuestionen, hombres de poca fe, de manera dulce, de manera tierna, Jesús posteriormente reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza, dice el escrito. No reprendió a los discípulos, reprendió a los vientos y al mar, porque Él es Dios, porque suyo es el mar, su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Él puede calmar todas las tempestades, pueden ser de la creación o incluye también las tempestades de nuestro corazón que a veces quieren destruirnos. Pero cuando estamos en medio de la tormenta de la vida, podemos clamar: Jesús, sálvanos, o podemos pensar que Dios ha perdido el control y que estamos a merced de los vientos del destino. Pero en realidad Dios es soberano, Dios controla la historia del mundo y nuestro destino personal. Así como Jesús calmó las olas, también puede calmar cualquier tormenta que enfrentemos. Este es un pensamiento glorioso y consolador, porque nuestro Señor Jesús puede hacer uso de su poder infinito a favor de los creyentes. Él vino a salvarnos y Él es poderoso también para salvarnos en medio de las tribulaciones que son frecuentes, que son muchas y que a veces son muy penosas. Pero recordemos, Él es omnipotente, Jesús es omnipotente, Jesús vive eternamente y los que somos miembros fieles de Él viviremos para siempre con Él, porque vamos en la barca. Vamos en su barca, aun cuando estamos en tempestad, vamos en su barca. Con Cristo o sin Cristo hay tempestades, la vida es dura, la vida es difícil, en la vida hay dificultad. Estar en el matrimonio, dice un escrito así, estar en el matrimonio es difícil, divorciarse es difícil, hacer ejercicio es difícil, estar obeso es difícil, emprender es difícil, vivir endeudado es difícil, crecer como persona es difícil, vivir estancado es difícil. Así que la vida nunca será sencilla. Siempre habrá aspectos difíciles que enfrentar, pero cada uno va a elegir qué dificultades y con quién va a pasar sus dificultades. Así que estos discípulos afortunadamente habían elegido estar con Cristo, quien les dijo: pasemos al otro lado. Esa palabra era verdadera porque era de la misma boca de Cristo: pasemos al otro lado. Entonces ellos pensaron: no vamos a llegar al otro lado, nos vamos a hundir, aquí que se acabó todo, esta barca ya se hizo pedacitos, aquí terminó Cristo su ministerio, nada de lo que nos dijo es cierto. Y quién sabe qué otras cosas estuvieron pensando, pero se les olvidó esa frase corta: pasemos al otro lado. Él dio la orden de subirse a la barca y Él les dijo:
que van a pasar. Así que cuando usted se encuentre con una tormenta tan grande en su vida, recuerde las promesas de Jesús, recuerde que usted está pasando al otro lado y que usted tiene una salida que es la fe en Cristo Jesús, o clamar desde el fondo de su corazón: Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Y aunque Él esté durmiendo, cuando Él se levanta, todas las tempestades pueden pararse con la voz poderosa de Cristo. Así que seguimos meditando en estos hombres que pasaron una tempestad. Y de igual manera me viene a la mente el apóstol Pablo, que lo podemos leer allá en el Hechos capítulo 27. Encontramos que el apóstol Pablo se encuentra en una tormenta también, en una barca, y allí estaban los hombres y la barca, bueno, se hizo pedazos, naufragaron y se salvaron pues con una tablita. Llegaron a una isla y ahí se estaban calentando, y allí una serpiente, una víbora mordió al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue salvo por el poder de Dios milagrosamente. Sin embargo, ahí podemos notar que a pesar de que el apóstol Pablo fue un hombre de fe, usado poderosamente por Dios para predicar a los gentiles, a pesar de que él estaba en el cumplimiento de su deber en su ministerio, Dios permitió en su soberanía que él pasara una tormenta, y que quizás el apóstol Pablo pudiera haber reprendido la tormenta para que se calme, pero él no es Dios. Solo Dios puede calmar las grandes tempestades de nuestra vida. Solo Él está cuidando de los detalles de nuestra vida. El apóstol Pablo no reprendió el mar, la barca se hizo pedazos, como lo dije en unos minutos antes, se hizo pedazos, pero Dios resguardó la vida del apóstol Pablo. Así que nosotros, cuando estamos en una tormenta, puede ser que se calme esa tormenta, que se calme esa enfermedad, que se calme ese dolor que llevas en tu corazón, o puede ser que siga y que continúe, y que en lugar de que tu familiar se sane, puede ser que fallezca y las cosas se hagan más difíciles. Pero Dios no nos promete que nos va a quitar esa tormenta. Él nos dice que va a estar con nosotros y que nuestra fe se va a probar, porque vamos a confiar de que Él sigue gobernando nuestra vida, porque vamos en su barca, vamos con Él, vamos en la misma dirección, vamos a pasar al otro lado. Nosotros, dice la Biblia, que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros tenemos la esperanza que somos peregrinos en este mundo, y que nuestra habitación no está en este lugar, sino está en la casa del Padre. Estamos de paso por aquí y vamos a salir victoriosos siempre y cuando nos mantengamos firmes en esa fe. Y aunque se haga pedazos la barca, y aunque una víbora viniera y nos mordiera, nada pasará. No vamos a terminar nuestra respirar, nuestra vida, si el Señor no lo ha permitido. Él es el que gobierna todo. Si Él gobierna el mar, Él gobierna también nuestro corazón. Y si en algún momento tu voluntad y la voluntad de Dios no coinciden, entonces es momento de decir: renuncio a mi voluntad y que se haga la voluntad de Dios. Yo sé que no me quedaré en esta tormenta. Yo sé que pasaré al otro lado con la ayuda del Señor Jesucristo. Eso es confiar, eso es tener fe, aunque venga la tormenta, o aunque vayamos naufragando, o aunque la barca se quiebre, seguir creyendo que el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. En estos tiempos y en tiempos antiguos, durante todos los tiempos, hemos visto que nuestro planeta es escenario constante de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequía, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemia, virus y bueno, todo tipo de males que amenazan y destruyen
destruyen la vida y estamos expuestos a eso, amados hermanos, pero vayamos en la barca con Cristo, sigamos siempre a Cristo, sigamos porque Él sigue controlando, Él sigue siendo ese maestro de Galilea, amoroso, cariñoso. Él no nos va a despedir, Él no nos va a recriminar, Él no nos va a reprochar nada. Si Él va a reprender es al mar, pero a sus hijos dice que nos ama, nos ama como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece nuestro Padre Celestial. Le animo que siga firme, no se salga de la barca, no se salga del cuerpo de Cristo, no se salga de la familia de Cristo, permanezca en la voluntad de Dios, porque allí es algo bueno. La voluntad de Dios es bueno, es agradable, buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es infalible y es lo que hoy debe retumbar y dirigir nuestra vida, y Cristo nos dice, pasemos al otro lado, y si Él lo dijo, lo hará. Dios les bendiga, queridos hermanos, esperando que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que me hayan escuchado.